¿Por qué las calificaciones basadas en estándares? En primer lugar, examinemos por qué no estamos satisfechos con la misma forma de calificar. La investigación y experiencia testimonial han demostrado que los sistemas tradicionales de calificación no son fiables ni transparentes, ni son precisos en particular. Es habitual que algunos estudiantes aprueben sus clases con una A o B cuando en realidad no tienen un buen dominio del contenido. Eso es posible porque entregan sus tareas a tiempo, trabajan muy bien en grupo, son amables y trabajadores o entregan créditos extra para subir su calificación. Pero su desempeño en los exámenes puede indicar que realmente no tienen un firme dominio del contenido. Por otro lado, hay muchos estudiantes que les va bien en los exámenes, dominan muy bien el contenido, pero no entregan sus tareas, llegan tarde, causan alboroto en clase y terminan con una D o una C en la materia. Esa calificación no refleja con exactitud su dominio del contenido. Más bien, muestra su falta de otras habilidades esenciales necesarias para tener éxito en la escuela y en su vida. Básicamente, las calificaciones tradicionales permiten demasiada subjetividad. Se pueden asignar puntos por una serie de factores que no tienen una relación con el dominio del contenido. Algunos de los más notorios son los puntos por asistencia, por conducta, puntos por participación o incluso puntos por traer útiles escolares o cajas de Kleenex o un programa de estudios firmado por mamá o papá. Ninguno de estos ejemplos dice nada sobre lo que el estudiante ha aprendido en la materia. Otro problema con el sistema tradicional de calificaciones es el uso de promedios. El aprendizaje es un proceso en el que los estudiantes mejoran con la práctica. Si un estudiante puede demostrar su dominio del contenido después de varios intentos, todavía puede recibir una calificación baja en un sistema de calificación tradicional, porque su calificación sería el promedio de los intentos anteriores donde todavía estaban aprendiendo. Las calificaciones tradicionales también pueden carecer de transparencia. Las tareas etiquetadas como tarea 3 o prueba 2 no le dan a las y los estudiantes, familias, entrenadores o consejeros nada específico sobre lo que se trataba esa tarea. Las tareas y evaluaciones deben estar etiquetadas de una manera en la que todos puedan entender el objetivo del aprendizaje. Eso le permite a todos comprender mejor los progresos y deficiencias para conseguir los apoyos que mejor se adapten para las necesidades exactas de cada alumno. Por eso, los principales expertos en enseñanza y aprendizaje promueven las calificaciones basadas en estándares. Personas como Bob Marzano, Joe Feldman y Ken O'Connor fomentan no solo la enseñanza de los estándares, sino el uso de reportes según los estándares. Cuando los maestros brindan una retroalimentación vinculada directamente a los estándares académicos de Colorado, los estudiantes y sus padres obtienen una imagen más precisa del rendimiento académico. Para aquellos maestros y estudiantes que han estado a la vanguardia de este proceso en el Distrito Escolar del Condado de Eagle, el proceso ha sido desafiante y gratificante. Ellos y ellas reconocen que el cambio ha sido difícil, pero el resultado ha transformado el entorno del aprendizaje. Algunas de sus declaraciones más impactantes han sido acerca de cómo las conversaciones sobre las calificaciones han cambiado entre maestros y estudiantes. En lugar de que los alumnos hagan preguntas como ¿por qué me saqué una D?, están aprendiendo a preguntar ¿cómo puedo demostrar que entiendo el estándar? Las conversaciones están pasando de la economía transaccional de puntos y calificaciones a una discusión más específica sobre los objetivos académicos y la evidencia de su aprendizaje. El cambio puede ser un reto. Este cambio motivará a estudiantes, maestros, administradores y padres a pensar de una forma diferente. Eso creará cierto conflicto de ideas al principio, pero producirá un entorno de aprendizaje más preciso, transparente y eficaz para todas y todos nuestros estudiantes a largo plazo.